Mi nombre es Esteban Villarreal y durante 22 años trabajé como sepulturero en el Panteón de Dolores, uno de los cementerios más antiguos y extensos de la Ciudad de México. No se trata de un trabajo que muchos elijan con entusiasmo, lo sé, pero para mí siempre fue una labor digna, necesaria, llena de respeto por quienes ya partieron y por las familias que despiden a sus seres queridos. He cavado miles de sepulturas, he movido centenares de lápidas, he trabajado en exhumaciones de restos con más de 50 años bajo tierra. Pensaba que después de 2 décadas haciendo esto, nada podría sorprenderme, pero estaba profundamente equivocado. Lo que descubrí en aquellas tumbas antiguas de la sección histórica me obligó a abandonar el cementerio para siempre. Y aún hoy, años después, hay noches en que despierto con el olor de esa tierra húmeda en mis fosas nasales y el sonido metálico de mi pala resonando en mis oídos. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área de cementerios o servicios funerarios. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche, cuando tuvimos que abrir las criptas de la zona más antigua del Panteón. El Panteón de Dolores se extiende por más de 70 hectáreas en el corazón de la capital mexicana. Tiene secciones modernas, áreas de nichos contemporáneos, rotondas de personajes ilustres, pero también cuenta con zonas que datan de mediados del siglo XIX, lugares donde las familias adineradas de esa época construyeron mausoleos elaborados, capillas privadas, criptas subterráneas con arquitectura que parece sacada de otra era. Esos monumentos funerarios antiguos están decorados con ángeles de mármol, cruces de hierro forjado, inscripciones en latín casi borradas por el tiempo. Durante el día, con el sol brillando entre los árboles centenarios, el lugar tiene cierta belleza melancólica. Pero cuando cae la noche y la niebla que baja de las montañas circundantes se instala entre las tumbas, la atmósfera cambia por completo. Yo trabajaba principalmente en el turno matutino, junto con mi cuadrilla de otros 4 compañeros. Teníamos nuestras herramientas de siempre: palas de acero, picos, barretas, carretillas, linternas potentes, equipo de protección básico. Conocíamos cada rincón del cementerio, cada sendero, cada sección. Habíamos desarrollado nuestras propias rutinas, nuestros códigos de trabajo. Cuando llegaba una orden de exhumación, que era parte regular de nuestro trabajo, seguíamos protocolos estrictos: verificar los documentos legales, confirmar la ubicación exacta de la sepultura, preparar el área, trabajar con respeto y cuidado, documentar todo el proceso, coordinar con las autoridades sanitarias cuando era necesario. La mayoría de las exhumaciones son procedimientos rutinarios, familias que desean trasladar restos a otro lugar, trámites legales que requieren verificación, renovación de concesiones de terreno. En 22 años yo había participado en cientos de estos procesos. Sabía exactamente qué esperar según los años transcurridos desde el momento del fallecimiento. El estado de los ataúdes de madera, el proceso natural de descomposición, las condiciones del terreno, la presencia de humedad. Nada de esto me perturbaba. Era simplemente el ciclo natural de las cosas, y mi trabajo era facilitarlo con profesionalidad. La sección histórica del cementerio, donde ocurrió lo que voy a contar, era un área que visitábamos con poca frecuencia. Muchas de esas tumbas antiguas estaban abandonadas. Las familias originales habían desaparecido o emigrado hace generaciones. Los mausoleos se deterioraban lentamente, las inscripciones se volvían ilegibles, la vegetación crecía sin control entre las piedras. La administración del panteón mantenía registros fragmentarios de esa zona, documentos amarillentos con caligrafía del siglo XIX, mapas dibujados a mano que no siempre coincidían con la realidad actual del terreno. Fue durante una tarde de octubre cuando el director administrativo del cementerio me llamó a su oficina. Había recibido una orden judicial inusual. Un grupo de historiadores y genealogistas estaba investigando linajes familiares antiguos,
y necesitaban acceder a varias criptas de la sección histórica para verificar identificaciones y tomar muestras para análisis genéticos. Tenían todos los permisos legales necesarios, el apoyo de instituciones académicas, autorizaciones sanitarias. Nuestro trabajo sería abrir 5 criptas específicas en un plazo de 3 noches de trabajo, documentar el contenido, permitir que los investigadores realizaran su labor y luego sellar todo nuevamente. Me asignaron a 2 compañeros para esta tarea. Felipe Contreras, un hombre de 53 años con casi 3 décadas de experiencia en el cementerio, y Tomás Guzmán, más joven pero igualmente competente, con 12 años trabajando con nosotros. Los 3 nos conocíamos bien. Habíamos trabajado juntos en situaciones complicadas antes. El director nos entregó un mapa detallado con la ubicación de las 5 criptas, copias de los documentos históricos disponibles, y nos indicó que trabajaríamos en horario nocturno para no interferir con las visitas diurnas de las familias ni llamar la atención sobre este trabajo poco común. La primera noche llegamos al cementerio cerca de las 10 de la noche. Las puertas principales se cerraban al público a las 6 de la tarde, pero nosotros teníamos acceso permanente a través de la entrada de servicio. Cargamos nuestro equipo en una camioneta pequeña y nos dirigimos por los caminos internos hacia la sección histórica, ubicada en la zona noroeste del Panteón, la parte más antigua y menos transitada. La niebla ya comenzaba a formarse, espesa y fría, envolviendo las estatuas y los monumentos en una bruma grisácea que nuestras linternas apenas podían penetrar. Localizamos la primera cripta según el mapa. Era un mausoleo familiar construido en piedra, con una fachada neoclásica deteriorada, columnas agrietadas, un frontón donde apenas se distinguía un apellido, Santillana. Una puerta de hierro oxidado cerraba la entrada, asegurada con un candado antiguo y cadenas que claramente no se habían movido en décadas. Felipe usó una sierra para cortar el candado, mientras Tomás y yo preparábamos las linternas y verificábamos el equipo de protección respiratoria que usaríamos dentro. Cuando la puerta finalmente cedió, con un chirrido metálico que resonó en la quietud nocturna, un olor penetrante salió de la oscuridad interior. No era exactamente el olor típico de descomposición que cualquier sepulturero conoce. Era algo diferente, más pesado, más denso, como tierra muy húmeda mezclada con algo químico que no podía identificar. Enfocamos las linternas hacia el interior. Una escalera de piedra descendía hacia la cripta subterránea. Los escalones estaban cubiertos de musgo y humedad. Las paredes de la escalera mostraban manchas oscuras, posiblemente filtración de agua o deterioro de los materiales. Descendimos con cuidado, probando cada escalón antes de poner todo nuestro peso. Conté 17 escalones hasta llegar a la cámara principal. Era un espacio rectangular de aproximadamente 4 por 5 metros, con techo abovedado de unos 3 metros de altura. Las paredes estaban revestidas con nichos, cada uno sellado con placas de mármol grabadas con nombres y fechas. Conté rápidamente. Había 14 nichos en total. Según los documentos que traíamos, necesitábamos abrir los nichos marcados como 3, 7 y 11, que correspondían a 3 miembros de la familia Santillana que habían fallecido entre los años de 1862 y 1878. El aire dentro era denso, casi palpable. Nuestras linternas creaban sombras extrañas que se movían por las paredes. Tomás colocó un ventilador portátil en la entrada de la escalera para generar algo de circulación de aire fresco. Felipe y yo nos acercamos al nicho número 3. La placa de mármol estaba firmemente sellada con argamasa antigua. Usamos cinceles y martillos de goma para aflojar el sello sin dañar la placa, trabajando metódicamente, con el cuidado que este tipo de labor requiere. Después de casi 40 minutos de trabajo, la placa se aflojó lo suficiente. Entre los 3, la retiramos con cuidado y la colocamos a un lado. Enfocamos las linternas hacia el interior del nicho. Lo que esperábamos encontrar era un ataúd de madera en avanzado estado de deterioro, posiblemente parcialmente colapsado, con los restos en el estado correspondiente a más de 1 siglo y medio bajo tierra.
Lo que realmente vimos nos hizo detenernos en silencio. El ataúd de madera estaba allí, pero su estado de conservación era imposiblemente bueno. La madera, que debería haber estado podrida, carcomida, desintegrada por más de 150 años de humedad y tiempo, se veía sorprendentemente intacta. El barniz oscuro todavía tenía brillo. Las manijas de bronce apenas mostraban oxidación. Incluso el tapizado visible en los bordes parecía conservado, con un color azul oscuro todavía reconocible. Felipe fue el primero en hablar. «Esto no está bien», dijo en voz baja. «Un ataúd de esta época debería estar completamente destruido». Tomás acercó su linterna, examinando la madera de cerca. Tal vez usaron algún tratamiento especial de conservación. Las familias ricas de esa época a veces. «No», lo interrumpí. «He visto ataúdes de familias adineradas de esa época, incluso con los mejores tratamientos disponibles entonces. La madera no resiste más de 1,5 siglos en estas condiciones de humedad. Esto es anómalo». Documentamos todo con fotografías como nos habían instruido. Luego, siguiendo el protocolo, necesitábamos abrir el ataúd para permitir que los investigadores accedieran a los restos. Usamos nuestras herramientas para aflojar la tapa. Los tornillos originales cedieron fácilmente, lo cual era otra anomalía. Deberían haber estado completamente oxidados, fusionados con la madera. Cuando levantamos la tapa, los tres retrocedimos instintivamente. Dentro del ataúd, el individuo que había sido colocado allí hacía más de 150 años estaba en un estado de preservación que desafiaba toda lógica. La ropa de época, un traje negro formal con chaleco, estaba intacta. El tejido no mostraba los signos de descomposición que deberían estar presentes. El cuerpo mismo, aunque claramente sin vida desde hace más de 1 siglo, no presentaba la apariencia esperada. Los rasgos faciales eran reconocibles. Las manos cruzadas sobre el pecho tenían una apariencia casi natural. Era como si el tiempo se hubiera detenido para esta persona. «Necesitamos salir de aquí», dijo Tomás, su voz temblando ligeramente. «Esto no es normal. Debemos informar al director». Felipe negó con la cabeza. «Tenemos un trabajo que hacer. Los investigadores vienen mañana. Tal vez ellos puedan explicar esto. Podría ser algún fenómeno de preservación natural, condiciones específicas de temperatura y humedad en esta cripta. Pero ninguno de nosotros realmente creía en esa explicación. Yo había trabajado suficiente tiempo como sepulturero para saber que lo que estábamos viendo era imposible. Tomamos más fotografías, hicimos anotaciones detalladas y luego, siguiendo nuestras instrucciones, dejamos el nicho abierto para los investigadores. Procedimos al nicho número 7. El proceso de abrir la placa de mármol del nicho 7 fue similar al primero. Cuando finalmente accedimos al interior, encontramos exactamente la misma situación imposible. Un ataúd en estado de conservación improbable, madera que debería estar desintegrada, pero que parecía casi nueva. Herrajes metálicos que brillaban como si hubieran sido pulidos recientemente. Abrimos el ataúd con manos temblorosas. Dentro, otra persona del siglo XIX yacía en un estado de preservación que ningún proceso natural podía explicar. La ropa de época, el cuerpo, todo permanecía en una condición que contradecía más de 150 años de procesos biológicos y físicos normales. «Hay algo fundamentalmente erróneo aquí», susurré, más para mí mismo que para mis compañeros. Las leyes de la naturaleza no funcionan así. Los cuerpos no permanecen de esta manera. Es biológicamente imposible. Tomás había palidecido visiblemente. «Tal vez deberíamos abrir solo estos dos esta noche y regresar mañana con el director. Esto necesita ser reportado a las autoridades». Pero Felipe, siempre el más pragmático de nosotros, insistió en continuar. «Tenemos una orden de trabajo. Los investigadores tienen todo programado. Si hay algo extraño sucediendo aquí, probablemente ellos lo sepan. Somos solo trabajadores. No es nuestra responsabilidad interpretar estas cosas». Procedimos al nicho 11, el tercero y último de esa cripta. Para este punto,
Nuestros movimientos eran más rápidos, más urgentes, impulsados por una mezcla de profesionalismo y un deseo creciente de terminar y salir de ese lugar. Removimos la placa de mármol, accedimos al nicho y encontramos el mismo patrón imposible. Preservación perfecta, ataúd en condición improbable, y dentro, los restos de alguien que había partido hace más de un siglo, pero cuya apariencia física parecía desafiar el paso del tiempo. Había algo más en este tercer ataúd que nos perturbó profundamente. En las manos del individuo, todavía cruzadas sobre el pecho, había un rosario. Las cuentas de ébano negro brillaban como si fueran nuevas, pero lo que nos hizo detener nuestro trabajo completamente fue que el rosario no estaba simplemente colocado en las manos. Los dedos lo sostenían, no con la rigidez de algo colocado post-mortem, sino con una postura que sugería que la persona lo había estado sosteniendo activamente en el momento de su partida y que los dedos se habían mantenido en esa posición exacta durante más de 150 años. Felipe extendió su mano temblorosa hacia el rosario, como si quisiera verificar físicamente lo que estábamos viendo. Pero antes de que pudiera tocarlo, un sonido nos hizo congelar a los tres. Era un sonido metálico, como el de una cadena moviéndose, que venía desde arriba, desde la entrada de la cripta. Nuestras linternas se giraron simultáneamente hacia la escalera. No había nadie allí. El sonido se repitió más claro esta vez, definitivamente el sonido de cadenas o metal arrastrándose sobre piedra. «Hay alguien arriba», dijo Tomás en voz baja, tal vez otro trabajador del cementerio. Pero ninguno de nosotros había visto a nadie más cuando entramos, y no habíamos escuchado ningún vehículo acercarse. El Panteón de Dolores es enorme, pero en la quietud de la noche, el sonido de un motor se escucha a gran distancia. Subimos la escalera rápidamente, nuestras botas haciendo eco en los escalones de piedra. Cuando emergimos de la cripta, el exterior estaba exactamente como lo habíamos dejado. Nuestra camioneta estaba donde la habíamos estacionado. Nuestras herramientas y equipo estaban en su lugar. La puerta de hierro de la cripta estaba abierta como la habíamos dejado. La niebla se había espesado, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros en cualquier dirección. Las estatuas y monumentos circundantes eran solo siluetas oscuras en la bruma. «No hay nadie aquí», dijo Felipe, barriendo el área con su linterna. Probablemente fue solo el viento moviendo algo metálico en alguna de las tumbas cercanas. Pero no había viento esa noche. El aire estaba completamente quieto, denso con la humedad de la niebla, y el sonido que habíamos escuchado no había venido de la distancia. Había venido de justo arriba de nosotros, de la entrada de la cripta. Decidimos continuar con el trabajo, pero ahora todos estábamos alerta, nuestros nervios tensos. Según el mapa, las siguientes dos criptas que debíamos abrir estaban a unos 50 metros de distancia, en una sección aún más antigua del cementerio histórico. Cargamos nuestro equipo de vuelta en la camioneta y nos dirigimos por el estrecho camino de grava, conduciendo despacio debido a la niebla espesa. La segunda cripta de la noche pertenecía a la familia Echeverría, según la inscripción apenas legible en el frontón. Era una estructura más pequeña que la primera, con una entrada más angosta. El proceso de abrir la puerta de hierro fue similar, aunque esta estaba aún más oxidada y requirió más esfuerzo. Cuando finalmente se dio, el mismo olor extraño, denso y químico emanó del interior. La escalera de esta cripta era más empinada, con 23 escalones que descendían en espiral. La cámara subterránea era más pequeña, más claustrofóbica, con solo 6 nichos en las paredes. Según nuestros documentos, debíamos abrir 2 de ellos. Lo que encontramos en esta segunda cripta fue idéntico a lo de la primera. Ataúdes en estado de conservación imposible, restos preservados de manera que ningún proceso natural conocido podía explicar, un desafío absoluto a todo lo que yo sabía sobre procesos biológicos y descomposición después de más de 2 décadas trabajando en cementerios. Pero había algo más en esta cripta que no estaba en la primera. En el suelo de la cámara, en el centro, había marcas extrañas,
No eran símbolos obvios o dibujos, sino más bien desgastes en la piedra que formaban patrones circulares concéntricos, como si alguien hubiera caminado en círculos en ese mismo lugar durante años, décadas, siglos, desgastando la piedra con sus pasos. Los círculos tenían aproximadamente 2 metros de diámetro, y el surco más profundo, el círculo interno, tenía casi 2 centímetros de profundidad en la piedra. «Esto es geológicamente imposible», dije, arrodillándome para examinar las marcas más de cerca. Se necesitarían décadas de tráfico constante para desgastar piedra de esta manera. Pero estas criptas se sellan después del último entierro y no se abren durante generaciones. Tomás enfocó su linterna en las marcas, siguiendo los círculos concéntricos con el haz de luz. A menos que alguien haya estado entrando aquí regularmente. Pero la puerta estaba sellada. Los candados estaban oxidados. No había sido abierta en décadas, tal vez más. No teníamos respuestas. Solo podíamos documentar lo que veíamos, tomar fotografías, hacer nuestras anotaciones y continuar con el trabajo asignado. Abrimos los 2 nichos indicados, encontramos el mismo patrón imposible de preservación y luego salimos de la cripta con una sensación creciente de que algo estaba profundamente equivocado en este lugar. La tercera cripta estaba más alejada, casi en el límite de la sección histórica, bordeando un área de vegetación densa que nunca se había desarrollado para enterramientos. Era la estructura más grande de las 5 que debíamos abrir, un verdadero mausoleo con arquitectura elaborada, estatuas de ángeles en las esquinas, escaleras externas de mármol y una puerta doble de bronce con relieves intrincados. La inscripción sobre la entrada decía: «Familia Mendizábal, eternamente unidos». Esta puerta requirió casi 1 hora de trabajo para abrirla. Los mecanismos de cierre estaban completamente oxidados y fusionados. Finalmente, usando palancas y aceite penetrante, logramos forzar una de las puertas lo suficiente para que pudiéramos entrar. El interior de este mausoleo era diferente a las criptas anteriores. En lugar de una escalera que descendía, el espacio principal estaba al nivel del suelo. Una sala amplia con vitrales en las ventanas superiores, aunque la mayoría de los vidrios se habían roto con el tiempo. Había un altar contra una pared, con un crucifijo de hierro todavía en su lugar. Los nichos estaban en 3 paredes, dispuestos en 2 niveles. En total contamos 24 nichos. Debíamos abrir 4 nichos específicos en este mausoleo. Procedimos metódicamente, comenzando con el primero. Para este punto de la noche, alrededor de las 3 de la madrugada, todos estábamos exhaustos, tanto física como mentalmente. Los hallazgos en las 2 primeras criptas habían dejado una marca en nosotros. Trabajábamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que estábamos descubriendo. El primer nicho del mausoleo Mendizábal reveló el patrón que ya esperábamos: preservación imposible. Pero cuando abrimos el segundo nicho, encontramos algo diferente. El ataúd estaba allí, en el mismo estado improbable de conservación que los otros. Pero cuando levantamos la tapa, el interior estaba vacío. No había restos, no había ropa. No había nada excepto el tapizado interior del ataúd, perfectamente conservado, pero completamente vacío. «Esto debe ser un error en los registros», dijo Felipe, verificando nuestros documentos. «Tal vez este nicho nunca fue usado, o tal vez los restos fueron trasladados en algún momento y nadie actualizó los registros». Pero la placa de mármol que habíamos removido del nicho tenía un nombre grabado: Elena Mendizábal de Torres, 1841-1869, con una inscripción en latín debajo. El nicho definitivamente había sido usado. Alguien había sido colocado allí, pero ahora no había nadie. Los 2 siguientes nichos del mausoleo Mendizábal mostraron el patrón de preservación imposible que habíamos visto en las otras criptas. Documentamos todo, tomamos nuestras fotografías y nos preparamos para salir. Pero mientras recogíamos nuestro equipo, Tomás notó algo en el altar al fondo del mausoleo. «Hay algo sobre el altar», dijo, acercándose con su linterna. «Parece un libro». Efectivamente, sobre la superficie de piedra del altar había un libro de gran tamaño,
encuadernado en cuero oscuro. Nos acercamos los tres, nuestras linternas convergiendo en el objeto. El libro estaba cubierto de polvo, pero el cuero de la encuadernación estaba en excelente condición. No había título visible en la cubierta ni en el lomo. Felipe extendió su mano para abrirlo, pero yo lo detuve. No deberíamos tocar nada que no esté en nuestra lista de trabajo. Los investigadores querrán documentar todo exactamente como lo encontramos. Pero la curiosidad era fuerte. Después de lo que habíamos visto esa noche, todos queríamos respuestas. Felipe abrió cuidadosamente la cubierta del libro. Las páginas eran de papel grueso, amarillento por el tiempo pero todavía flexible. La primera página tenía texto escrito en una caligrafía elaborada, en español antiguo. La tinta era de un color marrón oscuro, casi negro. Tomás enfocó su linterna más cerca, tratando de leer el texto. Es difícil de descifrar con esta caligrafía antigua, pero creo que dice algo sobre un ritual o un procedimiento para preservar el umbral entre la vida y la partida. Las páginas siguientes contenían diagramas, ilustraciones de plantas y hierbas, fórmulas químicas escritas en una notación antigua, instrucciones detalladas en ese español arcaico. Era claramente algún tipo de manual o guía, compilado hace más de un siglo. Creo que este libro explica lo que hemos estado viendo, dije lentamente, las piezas comenzando a encajar en mi mente. Alguien en el siglo XIX desarrolló un método de preservación, y las familias ricas lo usaron para sus seres queridos. Por eso los restos están en este estado imposible. Pero eso es locura, respondió Felipe. No existía tecnología en el siglo XIX para este nivel de preservación. Ni siquiera hoy tenemos métodos que puedan mantener restos en este estado durante más de un siglo sin refrigeración constante y condiciones controladas. Tomás había seguido hojeando el libro, pasando páginas lentamente. De repente se detuvo, su rostro palideciendo a la luz de la linterna. «Necesitan ver esto», dijo con voz temblorosa. En la página que tenía abierta había una ilustración detallada. Mostraba el interior de una cripta, con nichos en las paredes. En el centro había una figura humana dibujada en posición erguida, con líneas que emanaban de ella hacia los nichos circundantes. Debajo de la ilustración había un texto en letra más pequeña. Traté de leer el texto antiguo. Las palabras eran difíciles de descifrar, pero captaba fragmentos. El guardián debe permanecer vigilante, caminando los círculos de protección, manteniendo el vínculo, hasta que el tiempo mismo pierda significado. Inmediatamente pensé en las marcas circulares que habíamos visto en el suelo de la segunda cripta, los círculos desgastados en la piedra, como si alguien hubiera caminado allí durante décadas, siglos, repitiendo el mismo patrón una y otra vez. «Necesitamos salir de aquí ahora», dijo Tomás, cerrando el libro bruscamente. «Esto está mal. Todo esto está profundamente mal. No son solo restos preservados. Hay algo más sucediendo aquí». Salimos del mausoleo Mendizábal rápidamente, casi tropezando con nuestro equipo en nuestra prisa. La niebla afuera se había vuelto aún más densa, si eso era posible. Era casi las 4 de la madrugada. Todavía nos quedaban 2 criptas más por abrir según nuestras órdenes de trabajo, pero ninguno de nosotros quería continuar. Habíamos visto suficiente. Nos dirigimos de vuelta hacia nuestra camioneta, caminando por el sendero de grava. Nuestras linternas apenas penetraban la bruma espesa. Las estatuas y monumentos a nuestro alrededor eran sombras oscuras, formas apenas definidas en la niebla. Y entonces escuchamos el sonido nuevamente, el mismo sonido metálico de cadenas que habíamos escuchado antes, pero esta vez venía de múltiples direcciones, rodeándonos. No era un sonido continuo, sino intermitente, como pasos lentos y deliberados arrastrando cadenas sobre piedra. Nos detuvimos, nuestras linternas barriendo frenéticamente la niebla en todas direcciones. No podíamos ver nada, pero los sonidos continuaban, acercándose gradualmente. Y luego, entre los sonidos metálicos, escuchamos otra cosa: pasos. No los sonidos pesados de botas sobre grava como los nuestros, sino pasos ligeros, casi silenciosos,
el sonido suave de pies descalzos sobre piedra. «Corre», susurró Felipe. «Regresa a la camioneta. Ahora». Corrimos por el sendero, nuestras linternas rebotando salvajemente, nuestras respiraciones pesadas en el aire frío de la madrugada. Los sonidos nos seguían, manteniéndose justo en el límite de nuestra visión, ocultos por la niebla pero definitivamente presentes, definitivamente reales. Llegamos a la camioneta, lanzamos nuestro equipo en la parte trasera sin orden ni cuidado, y Felipe arrancó el motor con manos temblorosas. Mientras nos alejábamos por los caminos internos del cementerio hacia la salida de servicio, miré por el espejo lateral. Por un breve instante, cuando nuestras luces traseras iluminaron la niebla detrás de nosotros, vi figuras. No podía distinguir detalles, solo siluetas oscuras, pero eran definitivamente formas humanas, de pie en el camino, observándonos partir. Conté al menos 5, tal vez más, todas inmóviles, todas mirando en nuestra dirección. Llegamos a la caseta de vigilancia en la salida de servicio. El guardia nocturno, un hombre mayor llamado Ernesto que había trabajado en el cementerio durante décadas, nos miró con expresión preocupada cuando vio nuestros rostros. «¿Qué pasó allá arriba?», preguntó. «Se ven como si hubieran visto algo terrible». Le contamos brevemente lo que habíamos experimentado: los ataúdes imposiblemente preservados, el libro en el mausoleo, los sonidos de cadenas, las figuras en la niebla. Esperaba que Ernesto se riera de nosotros, que dijera que era nuestra imaginación, el cansancio de trabajar toda la noche, los nervios por trabajar en la sección histórica. Pero Ernesto no se rió. Su expresión se volvió seria, casi triste. «Deberían haber venido a verme antes de ir allá», dijo en voz baja. «Les hubiera advertido. Hay razones por las que esa sección del cementerio está abandonada. ¿Por qué muy pocos trabajadores aceptan asignaciones allí? ¿Por qué los registros están tan incompletos?». Nos contó entonces lo que sabía, historias que había escuchado de los trabajadores más antiguos, fragmentos de información que había reunido durante sus años en el cementerio. A finales del siglo XIX, ciertas familias adineradas de la Ciudad de México habían estado involucradas en prácticas poco convencionales, tratando de preservar a sus seres queridos de maneras que iban más allá de los métodos funerarios aceptados. Había rumores de sociedades secretas, de conocimientos traídos de Europa, de rituales que mezclaban ciencia primitiva con creencias más oscuras. Los trabajadores de esa época reportaron cosas extrañas, continuó Ernesto. Sonidos que venían de las criptas selladas, figuras vistas caminando entre las tumbas a altas horas de la noche. Algunos trabajadores renunciaron después de trabajar en esa sección. Otros se negaron rotundamente a ir allí. Con el tiempo, la administración simplemente dejó de asignar trabajos regulares en esa área. Se convirtió en un lugar que todos evitaban sin hablar directamente sobre por qué. «¿Por qué no nos advirtieron antes de enviarnos allí esta noche?», preguntó Felipe con frustración. «¿Por qué no está esto documentado oficialmente?». Ernesto se encogió de hombros. ¿Quién creería historias oficiales sobre fenómenos inexplicables en un cementerio? La gente pensaría que somos supersticiosos, que estamos inventando cosas. Es más fácil simplemente mantener esa área cerrada, minimizar el trabajo allí y esperar que nadie haga preguntas. Pero ahora estos investigadores tienen órdenes judiciales. La administración no puede negarse. No regresamos esa noche para completar las 2 criptas restantes. En cambio, fuimos directamente a la oficina del director a primera hora de la mañana. Le mostramos todas nuestras fotografías, le contamos exactamente lo que habíamos encontrado y experimentado. El director escuchó con expresión cada vez más preocupada. Llamó a los investigadores que estaban programados para llegar ese día y les explicó la situación. Los investigadores llegaron esa tarde. Un equipo de 5 personas entre historiadores, antropólogos y un experto forense. Revisaron nuestras fotografías con gran interés. El experto forense, una mujer de unos 50 años llamada doctora Patricia Sandoval, se quedó particularmente impactada por las imágenes de los restos preservados. «Esto es extraordinario», dijo.
He visto momificación natural en condiciones específicas de clima o suelo, pero esto es diferente. El nivel de preservación de tejidos blandos después de más de un siglo y medio es simplemente imposible sin intervención artificial muy sofisticada. Decidieron proceder con sus investigaciones, pero con precauciones adicionales. Contrataron seguridad privada para acompañarlos, instalaron iluminación portátil en las criptas, trabajaron en equipos grandes en lugar de grupos pequeños. Pasaron 3 días documentando exhaustivamente todo lo que encontraron en las 5 criptas, tomando muestras para análisis en laboratorio, tratando de entender el método de preservación usado. Yo no participé en ese trabajo adicional. Después de aquella noche, solicité ser reasignado a otras secciones del cementerio, cualquier lugar excepto la zona histórica. Mi solicitud fue aprobada sin objeciones. Felipe hizo lo mismo. Tomás, por otro lado, decidió quedarse y trabajar con los investigadores, fascinado a pesar del miedo por lo que habíamos experimentado. Fue Tomás quien me llamó una semana después con noticias perturbadoras. Los investigadores habían encontrado documentos en los archivos históricos de la ciudad que confirmaban lo que sospechábamos. Entre los años de 1860 y 1890 había existido una sociedad llamada la Orden de la Preservación Perpetua. Estaba compuesta principalmente por médicos, químicos y miembros de familias aristocráticas. Habían desarrollado métodos de preservación que combinaban químicos exóticos, procedimientos ritualizados y algo que los documentos llamaban transferencia de vigilia. Los detalles específicos estaban en el libro que habíamos encontrado en el mausoleo Mendizábal. Pero había algo más, algo que hizo que mi sangre se helara cuando Tomás me lo contó. Los investigadores habían decidido abrir más nichos más allá de los originalmente autorizados, incluyendo algunos en las criptas que nosotros no habíamos terminado aquella noche. En total, abrieron 43 nichos a lo largo de las 5 criptas. De esos 43, encontraron restos preservados en 38. Pero 5 nichos, 5 ataúdes perfectamente sellados con placas identificando a personas específicas de familias conocidas del siglo XIX, estaban completamente vacíos, como el nicho que nosotros habíamos encontrado vacío en el mausoleo Mendizábal. ¿Dónde están esos restos?, le pregunté a Tomás por teléfono. Si los ataúdes estaban sellados, si los nichos estaban cerrados, ¿cómo desaparecieron? Nadie lo sabe, respondió Tomás, su voz sonando cansada. Pero la doctora Sandoval tiene una teoría. Ella cree que el método de preservación que usaba la orden no era realmente preservación, era más como suspensión, y que posiblemente, bajo ciertas condiciones, esa suspensión podría revertirse. No quise escuchar más. Colgué el teléfono y traté de no pensar en las implicaciones de lo que Tomás estaba sugiriendo. Traté de no recordar las figuras que había visto en la niebla aquella noche, las siluetas oscuras de pie en el camino. Traté de no preguntarme si alguna de ellas podría haber sido las personas que faltaban de los ataúdes vacíos. Trabajé en el Panteón de Dolores durante otros 6 meses después de ese incidente, siempre en secciones alejadas de la zona histórica. Pero los recuerdos de aquella noche no me dejaban en paz. Cada vez que trabajaba de noche, cada vez que veía niebla formándose entre las tumbas, mi corazón se aceleraba. Escuchaba sonidos donde probablemente no había nada. Veía movimiento en las sombras que probablemente era solo mi imaginación. La gota que derramó el vaso ocurrió una tarde de abril. Estaba trabajando en una sepultura nueva en una sección moderna del cementerio cuando vi a alguien caminando entre las tumbas a lo lejos. No era inusual ver visitantes durante el día, pero algo en la manera en que esta figura se movía llamó mi atención. Caminaba lentamente, deliberadamente, y su ropa parecía extraña, anticuada incluso a la distancia. La figura se detuvo junto a una tumba antigua, una que reconocí como parte de la zona que limitaba con la sección histórica. Se quedó allí inmóvil durante varios minutos. Luego, lentamente, giró su cabeza y miró directamente hacia donde yo estaba. Incluso a más de 50 metros de distancia, incluso sin poder ver detalles faciales claramente,
Sentí el peso de esa mirada, y en ese momento supe, con una certeza absoluta que no puedo explicar racionalmente, que esa figura no era un visitante normal del cementerio. Esa misma tarde presenté mi renuncia. El director trató de convencerme de que me quedara, ofreciéndome mejores horarios, asignaciones solo en las secciones más nuevas. Pero yo había tomado mi decisión. 22 años de trabajo en el cementerio habían terminado. No podía continuar trabajando en un lugar donde las certezas más básicas sobre la vida y la partida habían sido destruidas. Ahora trabajo en un vivero, rodeado de plantas vivas, de crecimiento y verde, lo más lejos posible de cementerios y criptas. Pero hay noches en que despierto sobresaltado, con el olor de esa tierra húmeda de las criptas todavía en mis fosas nasales. Hay veces en que la niebla baja por mi vecindario, y siento ese mismo frío que sentí aquella noche en el Panteón de Dolores. Y me pregunto cuántas otras criptas hay en ese cementerio antiguo que contienen imposibilidades similares. Me pregunto cuántos otros nichos podrían estar vacíos ahora, sus ocupantes originales ausentes después de más de un siglo de suspensión. Me pregunto qué propósito cumplían los guardianes mencionados en ese libro antiguo, y si todavía están cumpliendo ese propósito, caminando círculos eternos en la oscuridad de las criptas selladas. Los investigadores publicaron eventualmente un informe sobre sus hallazgos, pero fue un documento técnico académico que recibió poca atención fuera de círculos especializados. Hablaban de preservación química avanzada para la época y condiciones ambientales únicas en las criptas subterráneas. No mencionaban los nichos vacíos, no mencionaban las figuras en la niebla, no mencionaban el libro de rituales ni la orden de la preservación perpetua. Esos detalles, aparentemente, fueron considerados demasiado especulativos, demasiado inquietantes para un informe científico serio. Pero yo sé lo que vi, sé lo que experimenté, y sé que hay cosas en este mundo que desafían las explicaciones científicas que existen en los márgenes de lo que consideramos posible. La pregunta que me atormenta no es si esas cosas existen, es cuántas de ellas están todavía allá afuera, escondidas en lugares antiguos, esperando que alguien las descubra nuevamente. A veces, cuando paso frente a cementerios antiguos en otras ciudades, me encuentro observando las criptas históricas, los mausoleos elaborados del siglo XIX, y me pregunto qué secretos guardan. Me pregunto si otros trabajadores en otros cementerios han experimentado cosas similares, pero nunca han hablado, manteniendo el silencio por las mismas razones que los trabajadores del Panteón de Dolores lo mantuvieron durante décadas. Me pregunto cuántos libros similares a ese que encontramos en el mausoleo Mendizábal existen todavía, guardados en criptas olvidadas, esperando ser leídos nuevamente. La ciencia nos dice que la partida es un proceso biológico irreversible, que el tiempo avanza en una sola dirección, que ciertos límites son absolutos. Pero lo que encontré en esas criptas antiguas del Panteón de Dolores sugiere que hay excepciones a esas reglas, lugares donde las leyes normales se doblan o se rompen, donde lo imposible se convierte en real. Y eso, más que cualquier cosa que vi o escuché aquella noche de niebla, es lo que me mantiene despierto en la oscuridad, preguntándome qué otras imposibilidades podrían estar acechando en los rincones olvidados de nuestro mundo. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.